Buenos días, estamos en un segmento más de Vida Saludable de su programa Luces, Cámara y Sazón. El día de hoy, acompañándolos como siempre con los temas de nutrición, vamos a hablar de lo que es el tema de los tipos de aceite y grasa y sus nutrientes. Básicamente, sabemos y conocemos, y es muy conocido por nosotros, el tema de los aceites y nuestro consumo, que es casi diario, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, tenemos muchas veces que diferenciar qué tipo de aceite estamos consumiendo, cuáles no son considerados aceites, cuáles son considerados grasa y también cuáles van a traer más beneficios a nosotros y cuáles no. Para diferenciar el concepto de aceite y grasa, básicamente tenemos que saber que los aceites es a lo que le llamamos su forma líquida y la grasa ya es su aspecto solidificado. ¿Cuáles podrían ser uno de estos? Bueno, entonces en líquidos, que son los aceites, tendríamos por ejemplo los aceites que usamos para cocinar, como el aceite de oliva, el canola, todo aceites vegetales, y también podríamos considerar como grasa lo que es la mantequilla, lo que es la margarina, y también podríamos considerar algunos alimentos que por su composición química son más altos en aceite o en grasa, y que tal vez no pertenecen al grupo como de grasas, pero su mayor contenido y su aporte nutricional viene a ser este. Entonces lo primero es esto, ¿verdad? Después de ahí, los aceites y las grasas tienen como su vitamina en común que nos aportan a nuestro cuerpo y nos hacen bien porque son un aspecto, un elemento fundamental en nuestra dieta, no hay que restringirlos. Y ellos aportan lo que son las vitaminas liposolubles. Cabe recalcar que en ningún tipo de aceite o grasa nosotros vamos a encontrar vitaminas hidrosolubles porque básicamente las hidrosolubles pues son las que provienen de la hortaliza, de los vegetales, de las frutas, etc. Y en los aceites y las grasas vamos a encontrar las vitaminas que son muchas veces la A, la D, la E y la K, que son las vitaminas liposolubles. Entonces estas hacen bien a nuestra piel, estas fortalecen muchas veces nuestro sistema también inmunológico, ayuda a la circulación y también muchas veces nos ayudan a contrarrestar los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Ahora, hay que elegir la calidad de aceite y de grasas que nosotros consumimos en nuestro día a día. Nosotros tenemos diferentes tipos de grasas, ¿verdad? Y tenemos las grasas monoinsaturadas, las poliinsaturadas y también las saturadas. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las que principalmente no nos benefician? Estas son las saturadas. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Muchas veces en alimentos que por su naturaleza ya los contienen, como algunas carnes rojas, y que por eso a veces limitamos su consumo a través de la semana, pero también en algunos productos procesados, que son aquellos productos que encontramos en los supermercados o en cualquier producto ya industrializado, empaquetado, y también aquellos productos que a veces en su transformación sufren, ¿verdad?, algún cambio, por ejemplo la margarina, que se hidrogeniza y entonces cuando se hidrogeniza ella se convierte y comienza a tener en su composición química grasas saturadas y que por eso no son tan beneficiosos su consumo en un exceso o de forma diaria para nuestra alimentación. Hay otras, el contrario, que son las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, que mencionábamos que eran súper buenas para nuestro cuerpo, porque muchas veces ayudan a contrarrestar los efectos, como le decimos nosotros, del colesterol malo y elevan nuestro HDL, que es el colesterol bueno en nuestro cuerpo, y que por lo tanto reducimos enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias y que básicamente nos ayudan, ¿verdad?, a reducir el riesgo de padecer estas enfermedades crónicas a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahora, ¿cuáles son estas? Bueno, entonces estas tenemos el aceite de oliva, que si nosotros elegimos un aceite de oliva extra virgen va a ser muchísimo mejor porque su punto crítico de estabilidad de calor es mayor, es decir, es más resistente al calor y a cualquier cambio, ¿verdad?, que nosotros le podamos someter. También tenemos, por ejemplo, algunos aceites vegetales como el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de girasol. Y también tenemos algunas grasas como la chía, la linaza, el maní, por ejemplo. Tenemos todos los derivados que se producen como mantequilla de maní, mantequilla de marañón, y que pueden ser algunos derivados que vienen a ser saludables a nuestro cuerpo, siempre y cuando los consumamos de manera natural, es decir, que no haya ningún otro ingrediente extra a estos tipos de derivados, que no le añadan más sal, que no le añadan más azúcares y otro tipo de combinación de aceite.
Esto también se puede dar en los aceites que utilizamos para cocinar. Muchas veces, para reducir el costo de los aceites, se hacen mezclas. Entonces muchas veces puede decir aceite de oliva, pero no es un aceite extra virgen de oliva. Entonces estos tienen combinado algún aceite vegetal o algún aceite más refinado, producto del olivo, más otro tipo de aceite, y si ellos lo siguen considerando aceite de oliva porque pues es mayor el porcentaje de este, pero no es un producto puro, y a veces eso tampoco es beneficioso que lo consumamos. E igualmente pasa con cualquier otro tipo de aceite. El aceite, por ejemplo, hay aceites vegetales que dicen en la etiqueta de enfrente, pero sus ingredientes, si nosotros los vemos por detrás, son combinación de varios aceites vegetales. Entonces esto no es tan recomendable. ¿Cuál es el que vamos a utilizar más para cocinar? Aquellos que tengan un punto crítico de estabilidad mayor. Entonces acá se recomienda, dependiendo de la preparación del alimento que vamos a utilizar, los aceites vegetales, ¿verdad? Y en su recomendación el canola, que sea puro, ¿verdad? Canola, o el aceite de oliva, que lo podemos utilizar y sí lo podemos someter a calor, simplemente no por un largo plazo. Pero por ejemplo, si queremos saltear nuestra verdura y darle un sabor diferente, si queremos alguna carne, alguna preparación, darle ese sabor rico, entonces perfectamente lo podemos utilizar y no tenemos que tener ningún miedo de que va a afectar nuestra salud. Entonces básicamente esos son los usos que nosotros le podemos dar y que perfectamente nosotros lo podemos consumir. Ahora, otro punto a tomar en cuenta es cuando vamos a hacer preparaciones a base, ¿verdad?, de aceite o preparaciones fritas que necesitan o requieren una gran cantidad de aceite. Entonces, ¿qué pasa? Siempre en nuestra alimentación pueden haber este tipo de preparaciones. Lo que vamos a tener que cuidar ahí es muchas veces la cantidad de usos que le damos al aceite que nosotros estamos utilizando. Entonces lo más recomendable es no utilizarlo más de 2 veces, pero también esto tiene que ver con la cantidad de tiempo que nosotros lo sometimos al calor. Si ese aceite quedó con burbujas, si ese aceite quedó con un sabor, con un olor a rancio, y ese aceite quedó con un color bastante oscuro, es preferiblemente que nosotros ya no utilicemos ese aceite. Recordemos que los aceites al final son cadenas, ¿verdad? Están compuestos por cadenas ramificadas, y que cuando nosotros los sometemos al calor, estas cadenas se tensan y se vuelven más saturadas. Si el aceite ya tenía o ya era pues saturado y lo sometimos al calor por un largo tiempo, que es lo que pasa en la fritura, entonces básicamente vamos a saturarlo más, y eso ya viene a ponernos en riesgo de cualquier enfermedad, ¿verdad? Cardiovascular, y pues no va a ser beneficioso para nuestra salud. Entonces hay que tener mucho cuidado, y no solamente en casa, sino también en calle, porque cuando andamos fuera de casa y consumimos productos fuera de nuestra casa, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces por factor económico, por factor de accesibilidad, las preparaciones son con aceite que se ha utilizado muchísimas veces. Entonces siempre cuidar estos aspectos y el consumo excesivo de este tipo de preparación. Más que todo es cuidar aquellos productos a los que se le agrega aceite, ¿verdad? Y que es un aceite saturado. Ustedes pueden ver atrás del producto, por ejemplo, que diga aceites, cuál es su porcentaje de aceite saturado, si tiene esos aceites saturados o aceites trans, que muchas veces salen en los productos, que es cuando, por ejemplo, le mencionaba el ejemplo de la margarina, que ha sido hidrogenada, entonces pues se le denomina aceites trans. Y aquellos que tengan aceites monoinsaturados o poliinsaturados, pues esos son los que vamos a aceptar. Entonces, esto ha sido todo por hoy, ¿verdad?, en el segmento de vida saludable. Espero que ustedes puedan aprender más, y si desean puedan ir a conocer más acerca de los diferentes tipos de aceite y cuáles son los más beneficiosos para nuestra salud, y nos vemos en otro segmento de vida saludable.